llamo Álvaro Vázquez, soy de profesión periodista, trabajo en Iquique, en la Policía de Investigaciones. Ahora, en este diplomado me pidieron que hablara sobre la construcción de indicadores de género que analizan el estado de la gestión de riesgos en el estado de Chiapas, en México. Así que para aquello recurrí a algunos informes y a conocer la experiencia de México y sobre todo el estado de Chiapas. Y bueno, me pude dar cuenta que hasta antes del año 2001 no existía un proceso de construcción de indicadores y que sí empezaron los organismos, entiendo yo, estatales y además las personas, los diferentes actores sociales, a hacer estudios y darse cuenta de la situación en que estaban las mujeres del Estado y también lo que ocurría con la perspectiva del género. Pero aquí me di cuenta de una pequeña problemática que solo mostraba la perspectiva de género, sino únicamente a partir de la separación de información de sexo. O sea, solo desde el año 2001 se pudo desarrollar un proceso de construcción de indicadores, podríamos decir, un poco más acotado por género. Y como comentaba, se llevó a cabo con diferentes actores sociales y abarcó diferentes tópicos, como fueron la educación, salud, trabajo, la propia violencia de género, la participación social y política y obviamente el tema nuestro, que son los riesgos y prevención de desastres. Como datos generales, la población total del estado de Chiapas en 2005 era de 4.300.000 habitantes y estaba bastante parejo el porcentaje entre hombres y mujeres. Las mujeres eran poco más del 50%. En términos de índice, las mujeres teníamos 104 mujeres por cada 100 varones, o sea, estamos hablando de un porcentaje bastante equitativo entre el género masculino y femenino. Ahora sí, encontramos que la población femenina en su distribución espacial, mayoritariamente, que no es el caso en Chile, por ejemplo, la mayoría de nuestras regiones en nuestro país está mucho más asentada la gente en los lugares urbanos, más que en los lugares rurales. Y en este caso en Chiapas existía casi el 52% de las mujeres que vivían aún en lugares rurales, en el campo, y un 48,6% de estas mujeres estaban ya en las urbes. Es interesante comparar estos datos con los varones, porque ahora el 47% que habitaban en 2005 en localidades urbanas y un 53% en locales rurales. O sea, siempre manteniéndose esa proporción de un poquito más de hombres, o sea, de mujeres que de hombres, tanto en el campo como en la urbe. Por su parte también hay un alto porcentaje de población indígena en este estado, que es también otra variable a considerar cuando nosotros también tenemos que ver un poco de la cultura, de la interculturalidad y multiculturalidad en este estado. Así que ahí me daba cuenta que mujeres como varones existía cerca del 25% de personas representativas de etnias originarias, cosa que yo encuentro que es algo para tener cuidado. Nosotros acá en la región de Tarapacá tenemos bastantes sectores donde aún hay gente que es originaria acá y gente con la que hay que tener bastante atención, porque piensan muy distinto a como pensamos nosotros, la gente que somos más citadinos. Así que ahí es un riesgo que también es bueno hacer una estrategia y tenerlos incluidos a ellos, por el hecho que, como hay gente que piensa muy distinto, también tenemos que tener los canales de información y de comunicación con ellos para darles a entender cuál es la problemática del riesgo y de qué forma ellos tienen que estar preparados, obviamente ya existiendo un plan y una estrategia hecha por los diferentes actores sociales. La esperanza de vida de estas mujeres había aumentado el año 2000. Era de 75 años y pasó en el año 2009, o sea, casi en una década, a los 76,6 años, que es un incremento bastante positivo.
en una década, ni en una década todavía, pero aún estaba por debajo de la tasa nacional. Ahora, es mayor que los varones porque el 2009 solo alcanzaban un 72%. Si bien existe, comentaba acá este estudio, un elevado número de madres jóvenes, siendo un 8,6% porcentaje de mujeres, que acá me llamó la atención, entre 12 y 19 años, o sea, bastante jovencitas ya teniendo responsabilidades de un hijo. El nacional es un 7,1, o sea, en todo México un 7,1 y en Chiapas un 8,6. Ahora, esto también es un tema de preocupación porque cuando son padres demasiado jóvenes también hay que tener una cierta preocupación por parte de las autoridades para ver, es casi un niño cuidando a otro niño, o sea, si estamos hablando de niñas de 12 años, o no sé, de 14 o 15 años, que son bastante proclives a mantener mayores situaciones de riesgo en su vida y también en la vida de sus bebés. Ahora dice que la mortalidad materna fue una de las principales causas de muerte de las mujeres. Así que aquí habla de un 82% en 2007, comparado con un 55% a nivel nacional. Acá ya las cifras se disparan y la tasa de mortalidad materna en Chiapas es bastante más grande, de un 55% a nivel nacional a un 81,5%. O sea, a todas luces era algo súper preocupante y que había que atacar. Bueno, también causas que, al igual que acá en Chile, son causas mayoritarias de muerte, son todo lo que está relacionado con el cáncer. Y acá también habrá de cáncer cervicuterino, cáncer mamario, y algo que también no estamos ajenos, pero nosotros tenemos un poco menor tasa, la preocupación por las causas por muerte por homicidio. Acá hay una figura bien especial que se ha dado en Chile en estos últimos 3 años, que son los casos de femicidio. Cuando las parejas atentan contra la vida de sus esposas, de sus cónyuges o de sus convivientes, y por diferentes razones matan a estas mujeres, dejan desprotegido un hogar y dejan muchos niños ahí en un riesgo pero inminente. Y en México me he dado cuenta que las tasas de homicidio, o sea, los homicidios son bastantes por día. Y en las mujeres, eso sí, no afecta tanto como a los hombres. O sea, los hombres son 4,5% de cada 100.000 personas, o sea, casi 5 hombres de cada 100.000 mueren por homicidio, y las mujeres, 0,7 mujeres. O sea, ahí ya entra a ser un poco más desigualdad la tasa por las mujeres, pero yo me imagino que también es por temas de criminalidad. Nosotros acá también manejamos cifras de criminalidad y los delitos más violentos siempre están asociados a los varones, ¿no es cierto? Que ellos son como, podríamos decir, los que ejecutan acciones violentas con más habitualidad. Y finalmente hay que mencionar la mortalidad infantil, donde existen muertes por cada 1.000 niñas o niños, y en el año 2009 fue de 18,5 niñas y 22,8 niños, o sea, un promedio como de 20 niños más o menos por cada 1.000 que fallecían, lo que es significativo si lo comparan ustedes, que existía más o menos un 14% a nivel nacional. Ahora, otro tópico que se analizó también fue el tema de la educación. Yo creo que este tema es el tema que más nos atañe a todos nosotros los que queremos trabajar con la gestión del riesgo, porque lo primero es educar a nuestra gente, y esa educación y esa concientización del grupo humano tiene que partir básicamente en la niñez, tanto en los hogares como también en los centros educacionales, ya sean públicos, con subvenciones estatales o particulares. Ahora, aquí me llamó la atención la tasa de asistencia escolar de las niñas y niños, y me hablaba que ha existido un aumento, ha aumentado en un 7,5% para las mujeres entre el año 2000 y el 2005, pasando la tasa de asistencia escolar, o sea, estamos hablando de la gente que va al colegio, de un 80% a un 86%. Y en los varones ha crecido un poco, pero no ha sido tanto tampoco, ha sido un 5,8%. O sea, estamos hablando que si la gente no recibe educación, si los niños no están yendo al colegio,
porque acá hay casi un 15% de deserción escolar más o menos en las mujeres y en los hombres, que es la educación. Y bueno, yo estaba hablando que existía casi un 15% de deserción escolar en este estado, en Chiapas, en México, donde la tasa de asistencia escolar de niñas y niños entre 6 y 15 años sí había aumentado en un 8% en las mujeres y en un 6% en los hombres, pero no sobrepasaba el 86% de asistencia. Entonces yo hacía un especial énfasis en la educación y concientización de los menores, que obviamente son el futuro del país, y ellos son también las personas que van a ir creciendo y van a ir cooperando con las futuras generaciones en cuanto a la gestión de estos riesgos. Ahora, si no tenemos gente informada, por ejemplo, yo hablo en el caso de mi país, si no tenemos gente informada, gente que sepa qué hacer en determinadas situaciones, gente que pueda identificar un riesgo, ahora también ese riesgo poder operacionalizar algún artefacto cultural que ayude a cambiar, por ejemplo, la forma en que actúan las personas, vamos a estar en serios problemas. Con un 15% de gente que deserta del colegio, ya es algo muy preocupante para poder implementar nuevas políticas en cuanto a generar una estrategia contra los riesgos, catástrofes, y en este caso, por ejemplo, en Iquique, a nosotros se nos habla siempre de un inminente terremoto que va a haber acá en el sur, que puede ir desde el sur de Perú hasta Mejillones, que acá son bastantes kilómetros de terreno y supuestamente está casi pronosticado para acá, para esta zona, un gran terremoto, y nosotros acá tendríamos, o sea, en forma inminente, un tsunami. Ahora, si yo el caso de Chiapas lo extrapolo a lo que pasa en Iquique, por ejemplo, si existiese un 15% de deserción escolar, estaríamos hablando de que había una gran cantidad de niños que estarían toda su vida sin saber mucho sobre las políticas que ha impulsado, por ejemplo, el gobierno regional, los mismos colegios, organizaciones sociales respecto a esta situación. Ahora, en el caso de población más acotada, entre los 15 y 29 años, las cifras sí revelan en el estado de Chiapas una mejor situación, reportándose en el año 2005 una tasa del 88% de mujeres y, bueno, aún dice que es baja comparada al 92,3% que en el caso de las mujeres, de los hombres de Chiapas, pero el promedio de escolaridad era de 5,6%, lo cual estaba un 2,3% debajo del promedio nacional. Ahora, este porcentaje de mujeres matriculadas según el nivel de instrucción para el año 2007 fue de un 48,8% en educación básica. O sea, 48,8% no es ni la mitad todavía del universo que debiera estar haciendo esos estudios, y del 49,7% a nivel medio y 49% superior. O sea, bastante sostenido desde la básica hasta el nivel medio y el pregrado, concentrándose así estudiantes en el nivel medio. O sea, también acá nosotros tenemos que hacer otro distingo que se da en las diferentes clases sociales, ¿no es cierto? Yo me imagino que al igual que en Chile también pueden haber, bueno, acá en Chile la educación no es gratuita, la educación es pagada y es bastante caro acá poder acceder a educación superior, ya sea o que tenga dinero tu familia o simplemente te vas a tener que endeudar y estar pagando durante varios años una carrera universitaria. Ahora me imagino que en México puede suceder algo parecido, donde solo el 50% de las personas opta por seguir estudiando. Bueno, algo igual relacionado con el tema de educación es el tema del trabajo. ¿Cuál es la participación en el mundo laboral de las personas? Por lo que veo acá también hay mujeres bastante pequeñas de 14 años que han estado trabajando. Ahora sí han logrado disminuir, por lo que veo usted, en cerca de un 10% el trabajo de las niñas, de un 41 a un 31%, y de los varones de un 86 a un 82%. Bueno, ahí no existe tanto una diferencia tan sustantiva, pero refleja que hay una baja participación de mujeres en ese segmento en la fuerza laboral, lo que habla bien, porque así podemos generar acciones, por ejemplo en el caso de Chile, para que la gente se preocupe de estudiar, de ser personas más instruidas, y también por lo mismo, si tenemos personas instruidas, personas individual instruidas,
en su relacionar cotidiano que tiene con otras personas, vamos a tener también mejores instituciones, mejores organizaciones sociales, personas que van a también tener la capacidad de opinar frente a organismos que podríamos decir tienen una jerarquía un tanto superior, y así podremos gestionar también de mejor forma y estrategias de riesgo en nuestro país y en este caso en esta región. Ahora, me dice acá que el único rubro que ha registrado como positivo para las mujeres de Chiapas, referente al porcentaje de población ocupada, es el que se desempeña como empleadora. Ahora, yo no tengo muy claro cuál es el concepto de empleadora de ustedes allá, o será empleada, pero ha aumentado del 1,6 en el año 2000 y en 10 años al 2,8. O sea, eso quiere decir que fuerza de trabajo sí ha sufrido un incremento. Ahora dice que sin embargo sigue estando todo muy debajo del 6,2 de los varones correspondientes al último año, y destaca que los porcentajes reportados por el Estado de Chiapas superan a los nacionales, que fueron 2,3 en las mujeres y 5,8 para los varones. Ahora también dice que el sector del gobierno es casi igual, la gente que trabaja en el sector del gobierno es casi igual entre hombres y mujeres, representando un 5,2 para ellas y un 5,4 para los varones. Ahora, de todos estos empleados dice acá que existe una dramática cifra que da muestra de la inequidad de condiciones laborales y poslaborales. Bueno, es otro tema también importante a ver acá, que es el tema de la tasa de jubilación. Acá en Chile actualmente los hombres jubilan con 65 años de edad y las mujeres con 60 años de edad. Los sueldos con los que las personas jubilan vienen siendo muchas veces inferiores al 50% de lo que es cuando están trabajando. Ahora esto también va generando riesgos en la misma población, porque hay menos acceso a información, a tecnología, a medicamentos. Bueno, sabemos que con dinero lamentablemente es como se mueven la mayor parte de las cosas, y este es un tema también a ver políticas sociales. Acá en Chile, pese a todo, se está tratando de implementar, pero tampoco no es el afán de que el Estado tenga un rol, podríamos decir, de gratuidad con las personas, sino que subsidie un poco, pero también que haga que las personas tengan un poco de proactividad y que también sean en el fondo, busquen las oportunidades laborales y puedan obtener una mayor cantidad de recursos. Ahora, respecto a la participación política y social, el porcentaje de hogares con jefaturas femeninas en Chiapas es del 19%. ¿Ya? Ahora, los hogares familiares, este porcentaje dice que es menor, un 17% más o menos, y los hogares familiares equivalen al 44%. Esto quiere decir que el 20%, o sea, 20 mujeres de cada 100 son responsables de sus hogares. ¿Cómo incide esto también en el aparataje político del país? Quizás pues, puede tener dobles lecturas, o una muy buena participación porque hay mujeres que tienen el tiempo para poder dedicarse a política, o quizás no. Quizás también acá no es muy claro el estudio, pero a mí me da la situación que no está tan mal el tema de participación política y social de las mujeres en Chiapas. Ahora, aquí hay una cifra, me dice que las presidentas municipales son un 0,8 en el 2000 y alcanzar 10 años el 3,4%, o sea, en 2009 ya era un 3,4%. Y a su vez la participación política de las mujeres como diputadas en los congresos aumentó del 2,5 al 15% y al 17%. Acá en Chile igual ha existido eso y se está también gestionando en nuestro país el tema de la igualdad de género. Uno, por los salarios, que los hombres sí ganamos más que las mujeres acá en Chile, en muchas de las instituciones, bueno, menos en las instituciones públicas, porque acá las instituciones públicas, instituciones de gobierno, se trata que existe una escala única, o sea que los hombres y las mujeres, por sus capacidades y profesiones, ganen lo mismo. Pero en las empresas privadas no ocurre lo mismo. Hay una merma de repente hasta un 40% solo por ser mujer en los salarios. Entonces estos casos también se extrapolaron en el Congreso. En Chile también hay más mujeres. De hecho tuvimos hasta el periodo anterior una presidenta mujer, y ahora también hay ministras, hartas ministras que están trabajando en el gobierno del presidente. Ahora, punto
punto negro acá también es la violencia. Los casos de agresiones que se han denunciado son importantes y alarmantes en la situación que sufre la mujer en el estado de Chiapas. En este sentido, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas y unidas, que sufrieron al menos un incidente de violencia por su pareja, alcanzaba hasta hace 6 años el 28%. Yo recién les comenté el tema acá de los femicidios en Chile, que también fue un tema bastante complicado de solucionar. Y bueno, tuvo que intervenir por un lado el gobierno, los tribunales, los ministerios, los gobiernos regionales, haciendo campañas por televisión. O sea, la idea era concientizar que el que maltrata a una mujer no tiene en el fondo bien puestos los pantalones. Quizás para estratos sociales bajos, sí, el tener subyugado a una mujer o aprovecharse de ella puede darle un cierto estatus en el mundo del AMPA, pero sabemos que no es así. Y acá también dan otras cifras. Lo bueno de este estudio es que tiene hartas cifras, y según el tipo de violencia tenemos que el 22% ha sido víctima de violencia emocional, el 11,2% de violencia económica, el 7% de violencia física y un 3% de violencia sexual. Fíjate que acá también me llama la atención la cifra de la violencia económica de un 11,2%, que yo creo que en todas partes, por lo menos de América Latina, ha ido disminuyendo porque la mujer se ha ido integrando al mercado laboral y han podido ellas mismas, si ya lo están pasando mal en una relación de pareja, poder dejar a esta persona y poder seguir siendo ellas los sostenes de sus hogares. Ahora sí, también los temas de divorcio, que también ahora lo que estoy diciendo yo, han ido en aumento, donde un 63% se realiza en forma por mutuo consentimiento, o sea, por acuerdo de ambas partes, y hay un 5,3% de personas que abandonan el hogar. Y también esto se ha ido duplicando también los divorcios judiciales. Acá me cuenta de un 8% hasta un 16% en 2007. O sea, en 7 años ha subido un 8% este caso de divorcios judiciales, que es otra vía. Bueno, concluye que las mujeres en Chiapas han conquistado en los últimos 5 años algunos espacios políticos, que ya lo habíamos hablado, en el terreno de la educación principalmente. Hay muchas mujeres más que están estudiando, que no están trabajando, que se están dedicando a otras cosas. Por lo tanto, son personas mucho más informadas y personas que se pueden utilizar para el bien de la comunidad. Son personas que ya son más opinantes, que pueden desenvolverse de mejor forma con autoridades o con entes locales, sectoriales, regionales o hasta a niveles y esferas nacionales, como son en las cámaras de diputados, senadores o con otros cargos de importancia. Pero sin embargo dice que las condiciones de salud y el ramo, algunas partes del ámbito laboral también se reflejan en forma deficiente, porque existe también esa iniquidad que se da entre hombres y mujeres. Bueno, y en relación al riesgo, bueno, acá existía una pequeña definición de lo que era riesgo. Dice que, bueno, nosotros acá también aprendimos a identificar cuáles son los factores de riesgo. Hemos leído también los manuales que hay, por ejemplo, respecto a aquello, y también cuáles son los mecanismos con los que nosotros contamos en nuestra región. Existe un plan de desarrollo comunal, existen planes de cómo se tiene que construir la ciudad, existen también algunas órdenes de dónde tienen que estar ubicadas, por ejemplo, las construcciones de las casas, que no estén cercanas a las costas, pero muchas veces no pasan de ser para cumplir con la normativa legal. Ahora, ese es el punto que nosotros queremos apuntar, porque no solo sea para que la gente cumpla y para que no les venga consigo una multa, sino que tratemos de concientizar en la gente, de crear esa necesidad de que tenemos que estar preparados ante una emergencia, y que la gente se comprometa con este tema, que no es un tema que hay que dejar pasar, sino que es un tema que necesita de preocupación, que necesita de una estrategia, de profesionalismo, de estar coordinados diferentes organismos. Acá nosotros, la gente que está haciendo el diplomado, vemos de diferentes estamentos de acá de la región. Estamos gente de la policía, gente de la armada, gente del ejército, seremías de gobierno, direcciones ministeriales. La idea es que entre todos podamos aunar conceptos, aunar criterios
y poder también tomar decisiones cuando el momento lo requiera, que es una de las cosas más complicadas cuando uno está gestionando este tipo de circunstancias. O sea, en el momento en que ocurre un hecho de preocupación, ahí es cuando hay que actuar con celeridad, con cabeza fría y aplicando lo que previamente ya estaba en la estrategia que vamos a tener para nuestra ciudad. Bueno, eso sería la presentación. No sé si me habré pasado mucho.